Hola a todos, muy buenas, bienvenidos al canal Cuando todo lo demás falla. Os habla Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, oficial radioelectrónico de primera de la Marina Mercante y profesor ya no, colaborador honorario del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz. Hoy vamos a hacer un vídeo dedicado a don Julio Medela, el cual, como es gallego, me vais a permitir que me dirija 5 o 6 segundos en gallego. Este vídeo está dedicado ao meu irmán Xulio Medela, que somos irmáns de distinto pai e de distinta nai, e somos irmáns do Facebook. Sigo falando en castelán. Bien, coñas aparte, a mi querido amigo Julio Medela, que siempre me está preguntando, ¿pero qué prismáticos me compro? ¿Qué binoculares me compro? Pues ya le dedico este vídeo, que espero que le aclare qué es lo que tiene que comprarse. Que al final no aclarará nada, pero por lo menos mi idea es que tengáis, los que estáis viendo este vídeo, los elementos necesarios para decidir qué binocular os vais a comprar, ¿vale? Bien, sacado de la página Space Place de la NASA, vamos a empezar a hablar por los telescopios, porque los binoculares es el desarrollo del telescopio. Un telescopio está creado con varias lentes y se llama telescopio refractor. Tiene una lente objetivo y otra lente ocular, ¿vale? En ese caso se llama refractor. Si tiene un espejo en el final, se llama reflector. Pero no nos vamos a describir estos reflectores porque realmente no, los prismáticos son, o los binoculares, normalmente son refractores, ¿vale? Cuando pasa una luz a través de una lente, las lentes invierten. Aquí llaman doblan, pero no es doblar, es invertir. La ponen boca abajo, ¿vale? Entonces, si invierten la lente ocular, invierte la imagen y la lente objetivo, me equivoco, invierte la imagen y la lente ocular la vuelve a invertir, nosotros tenemos una lente que se encuentra derecha en nuestro ojo, ¿vale? Entonces nos interesa poder ver con los prismáticos la lente la imagen tal como se ve, hacia arriba, no hacia abajo. Es la diferencia entre los telescopios terrestres y los telescopios astronómicos. En los telescopios astronómicos no nos importa que se encuentre boca abajo la imagen. Lo que nos importa es seguir la imagen con sistemas a poder ser mecánicos o manuales. O electrónicos y manuales también, ¿no? Pero en los telescopios terrestres los sistemas de seguimiento más o menos los tienen sin cuidado. Y lo que queremos es ver la imagen tal como es, hacia arriba, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hace el telescopio? Pues el telescopio lo que hace es que las imágenes lejanas, las cosas lejanas, se vean cerca. Bien, habéis visto siempre a gente con gafas. Yo he tenido hasta 8 dioptrías de miopía y entonces he tenido que tener unas lentes, unos cristales muy gruesos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que las lentes más grandes y gruesas son más poderosas y permite aumentar más la imagen y también poder pulirlas para poder enfocar. Los telescopios para exactamente lo mismo. Hace falta una lente grande y poderosa, pero ¿cuál es el problema? Pues que la lente grande y poderosa pesa mucho. Las lentes pesadas son difíciles de hacer, por eso son más caros, las lentes más grandes, y según se vuelven más gruesas, la luz se detiene más a través de ellas. Eso significa que son más oscuros, ¿vale? Y obviamente, pues no se debe rayar esa lente, porque si no, pues tendríamos defectos. Lo primero que tenemos que ver es
qué son los aumentos. Y para eso hemos utilizado la página astroafición.com y tenemos que salir de errores que tenemos. Cuando nosotros decimos que un telescopio o un prismático tiene 100 aumentos, no es que veamos 100 veces más grande la imagen, sino que estamos 100 veces más cerca de él, ¿vale? Entonces, cuando nos dice tiene 60 aumentos, pues estamos 60 veces más cerca de del objeto que estamos mirando que si no lo tuviéramos. ¿Cómo se calculan los aumentos de un telescopio? Pues de una forma muy sencilla. Se divide la distancia focal del telescopio entre la distancia focal del ocular, o lo que es lo mismo. La distancia focal del objetivo, la lente objetivo, entre la distancia focal del ocular. Así un telescopio tendrá diferentes aumentos en función del ocular que pongamos, que cuanto más pequeño sea, nos dará mayor aumento. Esa distancia focal del ocular, cuanto más pequeña sea, pues tendremos más aumentos. ¿Hay límites? Pues sí, hay límites. Y los límites lo impone la propia óptica del telescopio. Cuanto más grande sea el diámetro del objetivo, más aumentos tendremos, pero ojo, porque hay un momento en el que perdemos nitidez en la imagen. Entonces no se puede ver detalles y cuando estamos con el mando, o la pera de enfocar, pues nos es muy difícil llegar justo a lo que queremos ver y verlo nítido. Vamos a hablar ahora de la distancia focal y del aumento, la distancia focal y el aumento. Diámetro del objetivo, de la lente objetivo y distancia focal. Los parámetros de un telescopio fundamentales son dos: el diámetro del objetivo, que es el tamaño de ese objetivo, y la distancia focal, que es la distancia a la cual se encuentra enfocada la imagen que estamos mirando, pero con una única lente, que sería la lente objetivo, ¿vale? Entonces, cuanto más grande sea la lente, recoge más luz, la lente objetivo. La distancia focal, como decíamos, es la longitud, que tiene que ver sobre todo con la longitud del telescopio, existente entre el objetivo y el punto donde se forma la imagen nítida de ese objeto. Bien, pues eso es la distancia focal y el diámetro del objetivo. Hay una relación muy importante entre la distancia focal y el diámetro del objetivo. Esta relación es la apertura y se denota por F, y es el cociente o la división entre la distancia focal F y el diámetro del objetivo. También se llama relación focal o simplemente focal. Por ejemplo, si tenemos un telescopio refractor, es decir, el que utiliza dos lentes, cuyo objetivo o lente delantera tenga 70 milímetros, 7 centímetros, y la distancia focal, la distancia donde está enfocada, es de 700 milímetros, pues dividimos la distancia focal entre el diámetro de la lente y lo que nos da es una apertura de 10. Los oculares, que es la segunda lente, son imprescindibles para el telescopio refractor. También tienen una distancia focal, en este caso se llama FSO, que es mucho más corta que la de los tubos y normalmente se encuentra entre 4 y 40 milímetros. A la hora de comprar un accesorio como el ocular, hay que saber el portaocular qué tamaño tiene y si se puede variar con una pera o un tornillo para poder ajustar, ¿vale? Y poder enfocar. Bien, ¿qué es lo que nos dice la apertura?
F lo que nos indica es cuánto más luminoso es un telescopio. De tal manera que cuanto menor sea F, ese telescopio, ese tubo es más luminoso. Veremos más luz. Veremos además más detalles, pero ojo que los detalles también dependen del ojo del operador, del ojo del observador. Y además, según se van pasando los años, los ojos se van deteriorando. Los telescopios con una relación focal corta, al ser más luminosos, son apropiados para observar objetos débiles. Normalmente lo que llamamos el cielo profundo, es decir, las galaxias, las nebulosas dentro de lo que se pueda, etcétera, ¿vale? Y los telescopios con una relación focal larga dan mejores prestaciones cuando vamos a los planetas o la Luna. ¿Y por qué? Porque fijaros una cosa, la Luna es el segundo astro más brillante de nuestro sistema solar. El primero es el Sol, el segundo la Luna, el tercero es Venus. Hay veces que para poder ver la Luna hay que ponerse gafas de sol por la noche. ¿Por qué? Porque tiene demasiada luz. Entonces, el tener una focal larga, pues nos va a permitir ver mejor los planetas, las cosas son brillantes y incluso, ya os digo, tenemos que utilizar o filtros o gafas de sol después de la lente ocular. Nos quedan los aumentos. Los aumentos es la cantidad que resulta de dividir la distancia focal del tubo entre la distancia focal del ocular. Que hemos hablado antes de eso, decíamos, está entre 4 y 40 milímetros la distancia focal del ocular, F sub O. Entonces, si nosotros tenemos un telescopio refractor cuya longitud focal es de 700 milímetros y le acoplamos un ocular de 20 milímetros, pues lo que vamos a tener va a ser 700 entre 20, 35 aumentos. Si nosotros le ponemos un ocular de 4 milímetros, 700 entre 4, pues nos va a salir aproximadamente 140 aumentos. Pero ojo, seguramente F va a ser más pequeño y vamos a ser más, vamos a tener menos luz. Sigo con Astroilusión y estoy completamente de acuerdo con ellos en que de inicio, para entrar en la astronomía, lo mejor que podemos hacer es comprarnos unos prismáticos y un trípode. Eso nos va a permitir varias cosas. Y la primera es, si no nos gusta lo que estamos viendo, pues tenemos unos prismáticos para mirar en tierra. Y si nos gusta, pues bueno, ya iremos comprando unos telescopios que, ojo, al final, si no te mueves mucho, cuanto más pequeño sea el telescopio, mejor. Y algo que en la astronomía está muy bien es utilizar Internet con unas fotos de Hubble o de los grandes telescopios del mundo que son impresionantes y que nunca vamos a conseguir en plan aficionado, y otro es los libros y el aprendizaje de la astrofísica. Es decir, la astronomía es la ciencia de las ciencias, pero hay que estudiar para saber lo que estamos haciendo. Bien, pues vámonos ya a lo que es en sí el vídeo de hoy. ¿Qué es un binocular? Pues un binocular son dos telescopios refractores en paralelo, ni más ni menos. Tienen un soporte común para que se mantengan en paralelo y además tienen un mecanismo de enfoque que se encuentra normalmente en el medio, ¿vale? Con lo cual, pues, son portátiles, deben pesar poco, tiene el enfoque de la miopía en un solo ojo, normalmente suele ser el ocular derecho. ¿Y por qué en un solo ojo y por qué el ocular derecho? Porque cuando nosotros tenemos una diferencia de visión entre un ojo y otro, pues tienden a compensarse. Entonces, si nosotros somos capaces de enfocar en un ojo, pues el otro automáticamente se enfoca. ¿Qué pasa si no enfoco bien en el ojo derecho y quiero enfocar con el ojo izquierdo? Pues dar la vuelta a los prismáticos o a los gemelos y ya está. No tienes ningún problema. Pueden tener posibilidad de zoom y pueden tener
tuerca para trípode, para poderlo utilizar en estático, sobre todo para la observación a un punto común, a un paso de estrecho, o si queremos ver las estrellas, ¿no? El hecho de utilizar dos tubos en paralelo nos da la profundidad, la imagen que llamo yo en estéreo, pero realmente lo que está dando la sensación de profundidad que se ve con dos ojos y no solo con uno. Los binoculares se dividen en dos. Los gemelos, cuando los ejes de los telescopios están en paralelo y no usa prismas, y los prismáticos, que en este caso los ejes están en paralelo, pero lo que nos pasa es que se produce unas reflexiones en los prismas que se encuentran en esta parte que es más ancha del prismático, ¿vale? Bien, ¿qué es un visor? Pues un visor o un monóculo o un monoscopio es un telescopio reflector porque tiene dos lentes, una que es la lente objetivo y otra que es la lente ocular, lente objetivo y lente ocular, lente objetivo y lente ocular, y que, por ejemplo, pues se utiliza para ver animales o ver dianas en campos de tiro lejanos o mirar a un punto más o menos distante, pero solo con un único tubo. Suele tener montura altazimutal, ¿vale? Puede tener prisma o no. En este caso, este sí tiene prisma, ahí, y en el caso de estos dos no. Y puede tener zoom o no. En este caso, tenemos aquí el zoom, y en el caso de estos dos de abajo pueden ser de aumento fijo. ¿Y para qué se utilizan? Pues se utilizan para el caso del visor de tiro para caza o tiro deportivo, y en el caso de esos monoculares para diversión. Este monocular con trípode también se utiliza para tiro deportivo cuando estás disparando con miras abiertas y quieres ver a 25 a 50 metros dónde le has dado a la diana. De papel, claro. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los prismáticos gemelos y visores o monoculares? Pues vamos a empezar. Si queremos un mayor aumento, nos va a hacer falta una lente mayor. Tener la lente mayor va a significar que tenemos más peso. Si queremos en vez de un monóculo unos prismáticos o unos gemelos, vamos a tener mayor número de lentes, con lo cual vamos a tener más peso. A mayor lente entrará mejor la luz en el ojo, pero a mayor luz tendremos mejor poder de discriminación. Con lo cual, ¿qué queremos? Tener una lente grande, pero en la lente grande nos da más peso. A mayor peso tenemos que usar un trípode. El trípode es un trípode pesado. Puede haber pesado o ligero, pero si queremos que sea estable y que no se mueva, que no vibre, tiene que ser pesado para que sea estable. Y entonces, si estamos usando ya un trípode, tenemos aún mayor peso, porque tenemos que sumar el peso del trípode al peso de los prismáticos, y además tenemos que tener un elemento que nos permita tener movilidad si estamos buscando un objeto móvil. Y también si pesa el trípode, pues tenemos menos movilidad porque hay que cargar con el trípode y con los prismáticos o con el telescopio. Por ejemplo, el telescopio ETX70 de MEADE, que lo vendió el Lidl durante unos años, yo tengo dos, pues aproximadamente anda por los 5 kilos. Hay una mochilita muy maja con lo que lleva el telescopio, lleva los oculares, llevas el trípode, pero son 5 kilos añadidos a la mochila que puedas llevar, ¿vale?
Bien, aquí vamos a ver unos binoculares y monoculares que tengo, por ejemplo, en Galicia. El Zeus 8x21, que me regaló mi hermano hace muchos años, pesa muy poquito y tiene 8 aumentos y 21 milímetros de lente ocular. ¿Para qué está muy bien? Pues está muy bien para llevarlo en la mochila, para poder andar con él, no pesa unos 200 gramos nomás, y por ejemplo para las embarcaciones deportivas pequeñas, las embarcaciones deportivas de menos de 5 metros que se mueven mucho, pues como tiene un campo muy grande y poco aumento, nos permite ver más que si no tenemos binoculares, y aunque se mueva mucho no importa porque el campo es muy grande, cuando se mueva mucho el barco y por supuesto los gemelos. Luego tenemos el Geonaut de 10x42, tiene 10 aumentos y 42 milímetros la lente ocular, perdón, la lente objetivo. ¿Qué nos pasa? Pues que para barcos de 5 metros o menos es demasiado, porque no nos deja enfocar como el barco se empieza a mover, sobre todo si tenemos olas de proa, bueno, o de través, me da igual. Ahora, para barcos de 9 metros hasta 12 metros, pues están muy bien. ¿Por qué? Porque el barco se mueve más lentamente y nos permite apuntar al objetivo que estamos buscando sin que sin que se salga del campo de visión. Luego tengo también un monóculo chino que bueno, está bien para llevar en la mochila. ¿Por qué? Pues porque tiene 40 aumentos de 60 y 60 de lente, tiene bastante luz y no pesa demasiado. Y como es un monóculo lo puedes meter en cualquier lado. Fijémonos que ya lo que es los binoculares, al ser 2 tubos, ocupan más. Y lo podéis ver aquí en esta foto encima de mi coche, que el binocular de Geonaut ocupa el doble que el monocular chino. Entonces, una cosa que tenemos que ver es la relación calidad de lo que queremos ver, peso de lo que queremos transportar. Bien, ahora vamos a comparar los tres equipos: el binocular, el monocular y el Zeus. Si os fijáis, el tamaño del Zeus es muy pequeño, se recoge entre sí y puede ocupa poquito espacio y pesa poco. ¿Qué pasa? Pues que no tiene muchos aumentos. Nada, si no tiene muchos aumentos, ¿qué se le va a hacer? Pero para llevar en la mochila está muy bien. 8x21 y nos dice que a 1000 metros se ven de un lado a otro, entre los extremos, 122 metros de ancho, con lo cual nos está dando un campo de 7 grados. Sigo diciendo, para embarcaciones deportivas o para llevar en el coche el copiloto, no el conductor, están muy bien. Luego el chino, que se me resiste a quedarse en vertical, dado que el coche está un poco inclinado, de 40x60. Vamos a ver cómo va pasando el vídeo y seguimos con los comentarios. Tiene una zona de enfoque y un pequeño zoom. El campo es de 22 grados y nos dice que a 9500 metros se ven
1500, es decir, a 950 metros se ven 150. De ahí los 22 grados que tiene de ángulo, de apertura. Y nos vamos ahora al Geonaut, que están comprados en el Decathlon. Si os fijáis, es completamente de plástico o de fibra, lo cual significa que pesa bastante poco. Y es de 10 por 42. Fijaros los oculares tan grandes que tiene. Van a ser muy luminosos. Va a estar muy bien para ver por la noche desde el barco. Es a prueba de agua, va a ser tan de plástico. ¿Veis el enfoque del ojo derecho? Y que está hecho en China y fabricado por Decathlon. Entonces ahí tenéis los tres tamaños de lo que os estoy intentando mostrar, que es qué llevar en la mochila. ¿Vale? Bien, cosas que tenéis que llevar en la mochila también, sobre todo si vais por la noche a ver estrellas, una luz frontal con el fin de no tropezaros y romperos la crisma, a pilas, obviamente, y que podáis llevar en la cabeza, ¿para qué? Para poder tener dos manos libres. Si vais a ver estrellas, compraros un frontal, una luz frontal que se ponga en rojo, no en parpadeo, sino en rojo, porque siempre perderéis menos visión que si es en blanco. Luego cuesta el volver a dilatar la pupila para poder ver mejor con el telescopio. Y otra cosa muy importante es un repelente de mosquitos. Ese repelente de mosquitos lo compré en las tiendas de comer tapioca hace más de 30 años. Y la verdad que funcionan. Está muy bien para ir por los bosques, donde hay mosquitos. Y por la noche, cuando viene el mosquito, a picarte en la cama o empieza a dar vueltas alrededor de tu cabeza y no te deja dormir. Entonces, ya os digo, intentad mirar qué es lo que os hace falta si queréis ver mucho campo o poco campo, si queréis mirar de día o mirar de noche, y si queréis llevarlo encima en la mochila o llevarlo en el coche. Bien, los pesos. Estos tres prismáticos que vamos a ver en el vídeo del final han sido pesados, son míos, y el primero es un prismático Tasco de 10 por 50 que pesa 450 gramos, es metálico, de 1975 aproximadamente. Luego un Bresser comprado en el Lidl de 10 por 50 de plástico. Fijaros que se supone que el campo, la lente y el aumento es el mismo, con lo cual el campo debería ser igual y pesa 100 gramos menos. ¿Por qué? Porque es de plástico. Y luego un prismático chino también comprado en el Lidl con zoom de 10 a 30 por 50 que pesa exactamente igual que el Tasco. Perdón, 50 no, por 60, de 10 a 30 por 60. Tiene la lente un centímetro más gruesa, pero más grande de diámetro y pesa lo mismo que el 10 por 50 de Tasco. El trípode con el cual estuve haciendo el vídeo y que además es el que uso para ver estrellas y hacer fotos a las estrellas, pesa 660 gramos. De tal manera que el trípode más los prismáticos, en el caso de los más pesados, son 1100 gramos y en el caso del Bresser con los prismáticos son 1010 gramos. 1010 gramos. ¿Por qué está en rojo? Porque me equivoco en el vídeo y le sumo 500 gramos más, ¿vale? Entonces, el trípode más los prismáticos estamos entre 1 kilo y 1 kilo 100. También tengo un monóculo de tiro deportivo que va de 15 a 45 por 70, tiene zoom, 15 a 45 por 70,
y qué pesado, y pesa 915 gramos sin telescopio. Estos son los típicos que se utilizan en tiro deportivo, sigo diciendo, para ver a 25 a 50 metros de distancia, donde le hemos dado en el blanco, y también, por ejemplo, la Sierra de la Culebra para ver los lobos. O cuando vayáis a ver algún tipo de animal que se encuentra lejos, en algún parque nacional, si lleváis el monóculo, tendréis que llevar los prismáticos, tenéis que llevar el trípode, son 915 gramos más 660, pues ya nos hemos pasado de 1,5 kilos. Entonces, ojo, hay que tener cuidado a ver qué es lo que llevamos y cómo lo llevamos. Si eso lo lleva el coche, no pasa nada, pero si hay que andar con ellos, pues es 1,5 kilos más, ¿vale? Bien, pues muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por darme a me gusta, por dar a la suscripción. Os voy a dejar el vídeo ahora de los 3 prismáticos para que veáis lo que pesan y qué características tienen, así como de las lentes oculares de uno de los telescopios que tengo. Espero veros, bueno, espero que contactéis conmigo si hace falta, que me dejéis vuestros comentarios y que veáis mis vídeos en Cuando todo lo demás falla .webnode.es. Un abrazo a todos, habló Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, hasta el próximo programa y os dejo con el vídeo. Hola a todos, soy Carlos Mascareñas. Vamos a mirar los pesos de 3 prismáticos de distinta tecnología. El primero que vamos a ver, si logramos poner a cero la balanza, es un Tasco de 10×50 que compré en 1975 cuando empezaba con la astronomía y que estuve utilizando durante mis años de navegación y luego mis años en tierra. Le tengo mucho cariño, es un 10×50, es decir que amplía 10 veces y el diámetro de la lente de entrada es 50 milímetros, 5 centímetros, y se supone que a una distancia de 1000 metros estaríamos viendo 91 metros de escenario. Aproximadamente son 457 gramos lo que pesa. Después compré hace 5 años, estamos en 2023, en 2018 compré un Breser en el Lidl, también de la misma amplificación de por 10 y de 50 milímetros de diámetro, la lente de entrada, que se tendría que ver exactamente lo mismo, y fijaros que ya pesa 350 gramos. ¿Por qué esa diferencia? Porque el de Breser es de plástico y el Tasco es metálico. Y finalmente le regalé a mi hijo otro prismático del Lidl que tiene zoom y va desde 10 a 30 por 60. Eso significa que tiene la lente de entrada 60 milímetros de diámetro. 60 milímetros de diámetro. Y el zoom que es esta palanquita que tenemos aquí, ¿vale? Puede girar y ver desde los aumentos de 10 a 30, ¿vale? Luego tiene el sistema de enfoque de los dos telescopios con un eje central, y el sistema de enfoque de los ojos, en uno no se mueve y el otro pues se puede mover. Como veis, más o menos son siempre el mismo sistema, donde uno de los ojos se puede enfocar y el otro es fijo. Normalmente el que se enfoca es el ojo derecho. Este se puede mover, este de aquí no. Bien, pues fijaros la diferencia de pesos de 150 gramos de la tecnología de 2018 a la de 1975. Y claro, obviamente no existía ni el zoom ni existía absolutamente nada.
Bien, en el caso de el Breser, en el eje de enfoque tenemos una tapita que si giramos podemos ver que tiene la tuerca del trípode. Eso es fundamental para poder enganchar un trípode y que se quede fijo. Si no, lo que hay que hacer es utilizar una anilla que como pasaba en el Tasco, por ejemplo, se fijaba al eje, aquí, se fijaba al eje y desde abajo se atornillaba al trípode. Y en este de aquí, pues nos pasa exactamente lo mismo. Tienes el zoom y también tiene la tapa, a ver si soy capaz, la tapa de la tuerca para poder usarla con un trípode. Ojo al tamaño del trípode, que tiene que caber aquí. El trípode que estoy usando en este momento pesa 660 gramos. Lo he pesado antes de hacer el vídeo. Entonces imaginaros este veis que no tiene absolutamente nada aquí. Estos están en Hong Kong, mientras los otros son de China comunista, por decirlo así. Unos prismáticos de medio kilo más 660 gramos de trípode son 1,6 kg. Si eso se lo sumamos a una mochila, por ejemplo para hacer el Camino de Santiago o para hacer una larga caminata, pues la verdad es que se nota mucho, ¿vale? Muy bien, espero que os guste este vídeo que estoy haciendo con todo el cariño del mundo y os muestro lo que tengo. Bien, lo que tenemos aquí ahora son 4 objetivos de telescopio y 4 oculares, perdón, de telescopio, 4 oculares de telescopio y una lente Barlow. Esta es una lente de 4 milímetros, si os fijáis, el agujerito tiene 4 milímetros más o menos ahí en el ocular. Esto significa que va a proporcionar muy buena amplificación, pero con muy bajo nivel de luz. Luego tenemos una lente Meade de 8 milímetros que va a tener menos aumento que la de 4, pero va a tener más nivel de luz, más luz, y vamos a ver con más nitidez. Esta de aquí es una lente Meade también de 12 milímetros que va a tener menos amplificación que las otras, pero más luz. Y finalmente tenemos una Plosi de 25 milímetros que va a tener el ocular mayor tamaño, 1 pulgada aproximadamente, si os fijáis, pues eso es de 25 milímetros, y nos va a valer muy bien para ver planetas y constelaciones, mientras la que tiene va a tener menos amplificación que cualquiera de estos, y el ocular que tiene menos milímetros va a tener más aumentos, pero va a ser mucho más impreciso a la hora de poder ver, y se va a mover muchísimo, va a vibrar con la vibración del telescopio, ¿vale? Esto es una lente Barlow que también de Meade, que lo que hace es que multiplica por 3 el aumento de cualquiera de las lentes que se le metan, ¿vale? Funciona tal que así, poniéndolo en el portaocular, y acaba de multiplicar por 3 los aumentos que tenga esta lente. Ojo, esto es solo para telescopios. En prismáticos y en gemelos no lo vamos a tener, pero ir con un telescopio a cuestas, ya os digo yo que es un coñazo. Eso que lo lleve el coche, y cuanto más grande es el telescopio, más necesario que lo lleve el coche. ¡Hala, un abrazo!